We want to break free. Hola, Sara. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Disfrutando este fascinante grupo que dice, quiero liberarme. Quiero ser libre. Está muy bueno, de los años 80. Sí, me encanta esta canción, además generó gran revuelo, fue censurada en Estados Unidos hasta el año 91 No te y se puedo convirtió creer. en una bandera de lucha de las minorías sexuales, de las mujeres y de muchos grupos que se sentían oprimidos en esa época y que se siguen sintiendo oprimidos actualmente. Sí, me acuerdo que, bueno, Queen iba a venir a Chile en el periodo de la dictadura, también por ahí por el año 85, 86, no me acuerdo bien el año preciso, pero también, pues, una de las señoras de uno de los miembros de la Junta parece que no le gustó mucho esta idea de este como travestimiento Claro, porque que en el hacía video Queen. aparecen los integrantes vestidos de mujer, pues y eso era como una blasfemia. No, imagínate, en esa época era tremendo. Bueno, y los saludos, estamos en un nuevo capítulo de Filosofía y Encierro, y con Sara elegimos esta canción precisamente porque vamos a abordar un ensayo de aquellos años, que también causó mucho revuelo, pero en un ámbito que tiene que ver más bien con la teoría. Vamos a trabajar en torno al manifiesto Cyborg, que es de los años 80, como bien dije, escrito por Donna Haraway. Ella es filósofa, zoóloga, doctora en biología y, por supuesto, feminista y antirracista también. De hecho, el manifiesto Cyborg quiere ser una contribución a la teoría feminista socialista de aquella época. Es un estudio que analiza ese presente de manera bastante densa. Y aquí lo que ella hace es una interpelación desde una nueva lógica, que justamente es la que vamos a abordar hoy y que tiene que ver un poco con el subtítulo de este ensayo, que se llama El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado. Las ideas que aquí se plasman no han estado exentas de debate, porque su principal tesis es en contra de esta tendencia a masculinizar la historia. Tiene que ver con cuestionar las construcciones más fundamentales de la naturaleza humana, que están supeditadas a una visión patriarcal, a una visión dualista del mundo, perdón. Me quedé con el hombre, con el hombre pegado. El hombre que ataca, pues ese Claro, hombre blanco, europeo, colonizador, sí. imperialista, Fue un acto etcétera. fallido, pero lo que quería decir que en el fondo tiene que ver, claro, ir en contra de esta visión dualista del mundo, de esta concepción hombre-mujer, mente-cuerpo, animal-máquina. Entonces, este ensayo se sitúa en un terreno distinto de análisis, bajo una comprensión de ser humano que busca transgredir las concepciones esencialistas, rígidas, sumando también un componente muy importante que es la imaginación, y esta posibilidad de poder leer por decirlo de algún modo, una nueva especie de constitución de la subjetividad, no simplemente humana, sino más bien una figura híbrida, que es la que se va a representar a través de lo que Donna Haraway va a llamar cyborg, que es una imaginería, ¿no? Este escrito entonces se presenta como una respuesta ante lo secular, ante lo moral, ante lo normativo, y está construido en base a una ironía, que es la figura de este cyborg. Ella dice que un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Haraway compuso un texto irónico entonces que se sitúa en terrenos fronterizos que no desean ser identificables, pero obviamente sí comprensibles. También lo define como un texto que se compone en términos discursivos como una blasfemia. Entendía esta como una ofensa verbal contra la majestad divina que nos rige. Exactamente. Sí, Es entonces, muy importante eso, lo de la blasfemia. Y también ver la ironía como un método político, como una estrategia, ¿cierto? Como un instrumento político de emancipación y a la vez como una figura retórica, es decir, como una estrategia discursiva
donde la seriedad va de la mano también con la alegría, por decirlo así, de una promesa de un tiempo distinto, donde no van a existir opresiones, o sea, como que hay igual un intento por emancipar. Claro, hay a propósito de lo que dice, tiene que ver como con una visión futurista también de este presente, con una visión, con la posibilidad emancipatoria, con una posibilidad también de mirarlo de manera seria, que tiene que ver como con este humor, con esta ironía, y también con una responsabilidad de hacerse cargo de este presente. Entonces, en ese sentido, el manifiesto Cyborg quiere ser una contribución a la teoría feminista, y el desafío de pensar en un mundo también sin género, ella lo dice, sin género, sin génesis, y probablemente también sin fin. Entonces una instalación a poder instalarse desde estas otras lógicas con narrativas diferentes, distintas a la represión, y que Haraway dice que son bastante necesarias también para poder, digamos, sobrevivir a este mundo que está basado en normativas, como dijimos en un comienzo, que están supeditadas a lógicas patriarcales, ¿no? Que tienen que ver con esta posición dominante regida por concepciones de ver la naturaleza como en términos de categorías de hombre-mujer, ¿cierto? De esta visión tan dualista. Y para poder partir la conversación, Sara, quizás poder situarnos en el mismo recorrido que ella hace, que tiene que ver con tres rupturas limítrofes que ella dice que hacen posible poder hacer este análisis que ella lo llama como un análisis de política ficción. Y tiene que ver con poder pensar estos límites entre el concepto humano por una parte y el animal, luego este humano-animal versus máquina, y por último esta visión entre lo físico y lo no físico. Entonces, ¿cómo poder entender la figura del cyborg y en qué sentido podría ser una contribución también a la teoría feminista? Sí, es muy interesante porque este cyborg que en los años 80 estaba recién apareciendo la tecnología entendida como una suerte de dominación, ¿cierto? Pero a la vez como de progreso, también es importante establecer así. Actualmente se ve de manera ya más manifiesta, no puede, o sea, quizá va a ser más manifiesta en 30 años más, pero me refiero a que ella fue una visionaria en el sentido de poder rescatar la máquina, lo tecnológico, como algo que estaba invadiendo nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de que ella va más allá de la biopolítica de Foucault, en el sentido de que si nosotros somos conscientes de que podemos ir al ombligo de ese monstruo llamado tecnología, y poder hacer desde ahí un discurso que parta desde, justamente desde lo fluido de estos límites entre lo primitivo y lo civilizado, entre el animal y la máquina, entre todas estas separaciones que en el fondo son parte de la modernidad y que tienen al sujeto, hombre, blanco, patriarcal, colonialista, etcétera, como algo universal y necesario. Entonces podemos de alguna manera entrar en el terreno, ¿cierto?, de este fluido y de alguna manera poder pensar una sociedad distinta a partir de la política ficción, como tú bien decías. Sí, tiene que ver, la política ficción también tiene que ver un poco con poder romper con esta lógica lineal existente dentro de lo que nos constituye, ¿cierto? En esta sociedad dominante y regida por ciertas categorías, hombre, mujer, qué sé yo. Entonces ella llama a una especie de poder deshacer estas concepciones y estas visiones tan categóricas de la realidad, y poder situar nuevos componentes en términos de lo fraccionario, ¿no? Ella pone como ejemplo su propia experiencia cuando dice, claro, yo nací en una familia ultra conservadora, con un concepto de familia determinado, y sin embargo, en esa linealidad pudo haber una fractura, ¿cierto?, que me permitió
poder vivir desde otras lógicas y de otros modos. En ese sentido, el componente de lo imaginario es bastante relevante, sobre todo en esta posible contribución que ella quiere hacer a la teoría feminista, porque ahí ella hace dos críticas principales, sobre todo al feminismo marxiano por una parte y al feminismo radical por otra. En relación al feminismo marxiano, ella critica el tema de la teoría del trabajo a partir de Marx, por ser una teoría más que, o sea, ella como que ve ciertas contribuciones, pero la crítica principal que le hace es como esta visión totalizadora en términos de que el trabajo se ve como algo natural en el ser humano y como esta categoría en el fondo que le deja el rol a la mujer de determinadas prácticas, ¿cierto? Sí, y a la vez como esta suerte de carencia, ¿cierto? Los modos de producción que tienen los oprimidos, los trabajadores, pero ella como que suma, ¿cierto? Otro tipo de oprimidos, como las minorías sexuales, ¿cierto? Como las mujeres, y a la vez le hace esa crítica al feminismo radical, que está más bien Claro, es que, pero para, género-sexo, ¿no? claro, lo que pasa es que, claro, por una parte es la crítica al feminismo marxiano que tiene que ver con la concepción del trabajo, que finalmente es una visión esencialista o totalizante, y por otra está esta crítica que tú mencionas al feminismo radical o esencialista, que tiene que ver con los patrones de hacer una lectura de la sociedad siempre desde el patrón sexo-género. Entonces ambas teorías en el fondo lo que hacen es ser totalizantes e impiden esta visión parcial que es la que ella trata de relevar, que es Sí, pues, que es una en el mirada, ¿perdón? No, que en el fondo hay como una fractura en las identidades que nos han constituido como seres humanos. Entonces, tanto el marxismo, aunque ella se declara a sí misma fiel al socialismo, al materialismo y al marxismo, de todas maneras es crítica de esa visión, justamente por lo que tú decías, que es totalizante y donde no cabe lo singular, lo particular, pero más que particular o singular, que son categorías lógicas que también emplea el marxismo, donde no cabe como lo situado, lo parcial. Y junto con esto de la identidad fracturada, tiene que ver el hecho de que ella formula el concepto de afinidad, Claro. ¿cierto? Como una suerte de lazo que no es sanguíneo ni de identidad, sino que más bien está relacionado con una atracción, con cierta elección que yo hago de poder acercarme a alguien o a un grupo y sentirme parte. Claro, tiene que ver con poder establecer ciertas conexiones y ahí recuerdo lo que dice Félix Guattari en un libro que estuvimos conversando la otra vez, Sara, que tiene que ver con estas multiplicidades no jerárquicas. Entonces, la afinidad entendida como la posibilidad de conexiones que no tienen que ver con, como bien tú dices, con la sangre, con ese tipo de ligamientos, sino con una afinidad, pero no necesariamente una afinidad identitaria que tenga que ver con ciertos dogmas establecidos, porque eso es uno de los temores también a los que puede caer el feminismo, en estas visiones tan totalizantes de la sociedad, que puede no permitir otros cruces, ¿cierto? Que tiene que ver con un feminismo, como con una apuesta de un feminismo más bien interseccional, donde existe el cruce de la clase, el cruce de la raza también. Entonces, poder tener esas miradas, Donna Haraway abre esta posibilidad, y también está el componente tecnológico, que es bastante importante, que para nosotras de repente, claro, hoy día recordemos que es un escrito de los años 80, entonces la visión de la tecnología, ella habla de más bien desde una sociedad con una tecnología bastante militarizada, pero yo creo que hoy día si ella hace como una lectura de los escritos de aquellos años, jamás se pudo avisorar lo que estamos viviendo hoy día. O sea, imagínate haciendo un programa a través de Zoom, somos seres cyborg en el fondo. Claro, y el mismo celular que pasa a ser una extensión de nosotras y nosotros, y a la vez es como nuestro detector, el GPS, saben dónde estamos, qué hacemos, qué escogemos, cómo alimentamos el algoritmo. Por ejemplo, en YouTube, cuando uno busca algo, después como que te sugieren
lo que tú buscaste o algún gusto similar. Cuando uno Claro. busca en Google, quiero comprar un auto, y después en Facebook te aparece una oferta y un catálogo de autos, etcétera. O sea, como que lo que ella ve como una política ficción, finalmente se ha transformado en una realidad, y en ese sentido ella realmente es una visionaria de su época por rescatar esta tecnología y no ver la tecnología solamente de una perspectiva de sometimiento, sino que justamente como subvertir ese sometimiento a favor de una emancipación social. Claro, creo que eso es súper importante, sobre todo con lo que vivimos hoy día, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Y que se han intensificado ciertas políticas de control a través de los dispositivos, por ejemplo, estas nuevas normas que quieren hacer como el GPS, o sea, o ocupar cierta data de nosotros también para generar políticas que finalmente nos coartan en nuestra libertad. Entonces, Haraway en su texto, por ejemplo, ahonda en esto, obviamente no a través de estos ejemplos, pero sí lo que ella dice, que las feministas cyborg en el fondo apuestan porque no quieren ceñirse a una matriz natural de unidad, y dice que ninguna construcción es total. Y en ese decir que ninguna construcción es total, me parece bastante interesante, porque si bien vivimos bajo lógicas de dominación, ¿cierto?, que nos constituyen, en Claro. estos sometimientos, también existe esta otra posibilidad que viene a ser esta mirada más situada, más parcial de las cosas, no totalizante, porque ahí existe la fracción y esta posibilidad, digamos, de lo no lineal, ¿no? De poder encontrar ciertos puntos de fuga que me permitan en esta lógica dominante poder subvertir aquella dominación. Claro, y a la vez como que somos comandados por la probabilidad, por la estadística y por una lógica que justamente también es binaria. Los computadores trabajan con una lógica binaria, y a la vez nos someten, pero como tú bien dices, ¿cómo poder ir en contra de esa lógica, donde la imaginación, por ejemplo, y el Claro. propio lenguaje tiene un papel fundamental? Es, es Como un performático. método. Sí, y a propósito de lo mismo, ella aborda en su texto en el capítulo que se llama La informática de la dominación, ¿no? Sí, Donde hace todo un estudio de lo que tú dices, que tiene que ver como con esta mirada dualista. Entonces hace un listado de ciertas categorías que nos rigen, que tiene que ver con esa, que matea, aquí que está la matea, te categoría. mandaste. Claro, entonces en ese listado me acuerdo, por ejemplo, que está Freud, por una parte, que tiene que ver con esta cierta lectura del psicoanálisis, más bien de un concepto del yo más bien rígido, y por otra parte a mano derecha ya pone a Lacan, que tiene que ver también con esta lectura posible de desvío dentro de cierta afinidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ella se sitúa como feminista socialista, pero bajo una perspectiva en donde ella lo abraza, pero sin necesariamente tener que identificarse con esta categoría de manera dogmática, por llamarlo de O alguna quizá lo abraza, pero lo abraza con Z y con S, es decir, lo manera. hace suyo, pero lo destruye también, lo quema, ¿cachai? Como una Eso, blasfemia, eso. ardiendo, que arda el marxismo. O sea, creo que tiene mucho que ver con eso que acabas de decir, como con abrazar, pero también con deshacer. Tiene que ver con esa lógica de poder reflexionar sobre el presente, sobre ese presente denso al que ella alude, y también a nosotras hoy día, en este 2020, 35, 36 años después, poder hacer esta relectura y poder reflexionar en torno a nuestro presente tan cibernético, ¿no? Que hoy día, sobre todo con el encierro, se nos ha acentuado mucho más. O sea, somos Dependiente de la demonios. tecnología, claro, dependientes totales de la tecnología. Sí, Y en ese sentido, el mito del cyborg se presenta como una herramienta, pero a la vez como un mito, es decir, cómo nosotros somos cyborg y cómo podemos comprender de otra manera el mundo. Cuando uno en filosofía habla de conocer el mundo, está hablando de una epistemología, y a la vez cuando uno habla del ser, de una ontología. Entonces, ¿cómo podemos construir nuevas formas de ser y de conocer el mundo que nos rodea como una realidad social, pero a la vez ficcional?
Qué bonito lo que dice, y justamente tiene que ver también con la política, porque este texto Un es texto político, o político. sea, es una estrategia política feminista también, que ella dice que el feminismo debiera dirigirse sobre todo a las mujeres que ocupan posiciones laborales privilegiadas, que tienen que ver con el mundo de la tecnología y con la producción científica, porque muchas veces son lugares o áreas temáticas que escasean este tipo de reflexiones, sobre todo con las lógicas de poder que allí operan, pero que Mm, finalmente construyen una realidad que finalmente es la que no es la que incide en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? mm. Entonces, este componente de la imaginación a mí me parece muy, muy interesante de poder seguir pensándolo para poder ir en contra de esta lógica lineal y poder optar por otras miradas que tengan que ver con esta parcialidad que ella apunta, porque es situarse, porque si no caería en este relativismo puro, ¿no? Si es Claro. que no hubiera como un situarse dentro de una posición y poder ir mirando y reflexionando sobre estas tendencias y poder ofrecer otras tópicas de pensamiento, otras multiplicidades no jerárquicas, como dice Guattari, Mm. y poder buscar afinidades, no identidades. Yo por ahí me gustaría ya poder ir cerrando porque también se me está acabando el tiempo, lamentablemente. Sí, pero me parece eso pensarlo. yo creo que cualquier teoría que nos haga reflexionar en torno a cómo poder habitar de otra manera el planeta, de nuestra relación con los otros seres vivos, y que vaya en contra de este patriarcado capitalista blanco, me Sí. parece que es fundamental. Yo no me caso con nadie porque no creo en el matrimonio, aunque Donna sea muy atractiva en su pensamiento. Ella tampoco se casaría contigo, Sara. Pero porque no cree tampoco en el matrimonio. De hecho, Ah, ella bien. dice en una parte como, eh, cita a la religión y dice como que no queremos convertirnos en polvo. No me acuerdo muy bien cuál es el recurso que Por el hecho utiliza, de que del polvo eres y en polvo te convertirás. del polvo te Claro, convertirás, claro, en polvo no nos queremos convertir tampoco, porque no tiene que ver con eso, porque no estamos dentro de esa lógica. exacto. Y entonces, bueno, los y las invitamos a leer este texto si queremos pensar en otra realidad o en otras realidades. La tecnología va a seguir siendo, ¿cierto?, una realidad para todos y para todes, y en ese sentido es súper importante rescatar el pensamiento de esta mujer que también proviene de otra matriz, que desde la biología, ¿cierto?, desde la medicina, desde lo científico, y nosotras, digo, nosotras, tú y yo, y las personas que nos dedicamos más bien a los estudios de filosofía, de las humanidades, no sé, a mí se me torna un poco extraño el texto por lo mismo debe ser. Bueno, Sara, ha sido un placer nuevamente poder conversar sobre filosofía nuevamente, así que nada, pues nos vemos la próxima semana ya quizás vamos a ver con qué texto. Un Eso, abrazo, quizá otras metáforas, porque el otras cyborg metáforas, es una metáfora. exacto. Que estés muy bien, chao. Que estés bien, amiga, chao.